una gran bendición para mí el tenerlos a todos ustedes aquí presente en esta mañana. Les recuerdo que tenemos a Junior Church abajo si tienen algún niño que pueda beneficiarse de este programa. ¿Están gozándose, hermanos? Los veo cansados. ¿Estamos cansados? Una gran bendición el ver un nuevo día. Debe llenarnos de entusiasmo el saber que todavía el Señor piensa que tenemos algo que ofrecer. Cada día que el Señor nos da es una gran oportunidad para nosotros hacer un cambio en nuestra vida y en las vidas de los demás. El Señor confía en nosotros. Por eso estamos aquí. La misión no se ha terminado. Por eso estamos presentes. Y la gloria se la damos a Él. Oye, qué lindo es que Él confíe en nosotros, ¿ah? Que haya puesto su confianza de cambio y de transformación en nuestra habilidad de compartir su mensaje. Y de dar el ejemplo a los demás a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Eso debe llenarlo de entusiasmo y de gozo en esta mañana. Gloria al Señor. Continuaremos nosotros nuestra serie de sermones del libro de Marcos y en esta ocasión vamos a compartir unos cuantos datos sobre el libro que tal vez los cuales tal vez no estaban familiarizados. 16 capítulos tiene Marcos, por lo tanto llega a ser el evangelio más corto de entre los 4 que tenemos. Tiene 578 versículos. Se ve como mucho, pero obviamente siendo el evangelio más corto, no son tantos. 17.171 palabras contienen esos 578 versículos. De hecho, yo comencé a contarlas 1, 2, 3 y pasé un bastante. Estoy jugando nomás. Y como mencioné, el evangelio más corto. Siguiente, por favor. Enfatizas las obras de Jesús más que las palabras de Jesús. No aparecen mensajes extensivos en el evangelio. No aparecen enseñanzas extensas. El sermón del monte es bastante cortito. De hecho, apenas se encuentra. Solo contiene 4 parábolas, fíjese usted. El evangelio completo solo 4 parábolas tiene y 19 milagros. Es el evangelio más resumido. ¿Qué les parece? Y la gloria le damos, Señor, porque en tan pocas palabras, un mensaje tan profundo se encuentra y una sabiduría que solamente Dios la tiene. A Él sea la gloria. Amén. Hoy vamos a estar nosotros enfocados en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a cubrir versículo 29 hasta el versículo 31. Marcos 1, 29 al 31, y el tema es: ¿le importas a Jesús? ¿Le importas a Jesús? Leamos, hermanos. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente se le pasó la fiebre y les servía. Oremos. Padre de la gloria, Padre santo, Rey justo, Dios de poder, a ti te damos el loor y la victoria, Padre. Victoria que hoy también gozamos, pues estamos aquí aprendiendo, expandiendo nuestro conocimiento de tu palabra y gozándonos en ella. Rogamos, Señor, que tú tomes control de este momento, me utilices como tu vaso y te glorifiques para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Me acuerdo de un chiste que le quiero contar, fíjese. Un señor estaba teniendo una discusión con su esposa y la esposa le dice: es que tú odias a mis familiares. Y le dice el esposo: no,
Fíjate que a mí me caen mejor tus suegros que los míos. ¿Verdad que sí? Tiene sentido. Fíjese usted que estaba yo buscando por ahí chistes sobre suegros que sean positivos y no los encontré. Hay muy pocos chistes de suegros positivos. Todos tienen que ver que son malos. Y la mayoría son de las suegras, ¿ya? ¿Por qué será que las... Oye, pobrecitas suegras, ¿eh? No, y fíjate que a la gloria le doy al Señor porque mis suegros son muy buenos, gracias a Dios le doy. Tal vez tiene que ver con que vivamos un poquito retirados, pero yo no sé. El momento que pasamos juntos lo gozamos mucho. Mi mamá no le da mucho problema a mi esposa, porque está bastante lejos, pero cuando nos juntamos también lo gozamos juntos. Entonces yo estoy muy afortunado, le doy la gloria al Señor, espero que usted también. Oye, ¿qué tiene que todo esto que ver con el mensaje? No se preocupe que ahorita encontrará la conexión. La semana pasada estuvimos nosotros hablando sobre la autoridad divina que el Señor tiene. El Señor visita la sinagoga como de costumbre el sábado, en esta ocasión en el área de Capernaum. Enseña como quien tiene autoridad, expulsa a los demonios, y este pasaje expone que el Señor tiene autoridad para enseñar, una autoridad divina. En segundo lugar, el pasaje también nos dio a conocer que el Señor tiene autoridad sobre el reino, los reinos espirituales. Él es Rey de reyes, Señor de señores sobre todas las cosas. Amén. Y también el pasaje nos expuso que el Señor tiene autoridad divina para sanar al expulsar el demonio de la persona presente en la sinagoga. El Señor demostró tener el poder sobre las autoridades espirituales y el resultado natural de la expulsión del demonio fue la sanidad de la persona. El Señor tiene autoridad divina para enseñar, para sanar sobre el mundo espiritual. Oye, lo curioso es que Jesús entonces sale de la sinagoga junto a sus 4 discípulos que son mencionados en el Evangelio de Marcos. Encontramos a Simón, más adelante es conocido como Pedro, también a su hermano que se llamaba Andrés, ambos llegaron a ser apóstoles. Luego también encontramos a Santiago y a Jacobo, perdón. Hay un problema, ¿se acuerdan el problema con los nombres de Santiago y Jacobo? Que es la misma cosa en griego. Jacobo y a Juan, que también eran hermanos, también eran pescadores y todos en el área de Capernaum. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24, la palabra del Señor nos dice que Pedro era de Capernaum y ahí residía. Sale de la sinagoga y el Señor toma la decisión de ir, de visitar y pasar un tiempo en la casa de Pedro y Andrés. A nosotros no nos ha de impresionar esto, puesto que es algo común que el Señor hace. A Él le gusta pasar tiempo con sus discípulos, incluso con nosotros, porque para Él nosotros somos importantes. Entonces el Señor va a la casa de Pedro, de Simón y de Andrés. No nos impresiona porque es precisamente lo que hizo con Zaqueo, ¿se acuerdan? El enanito, que se subió en un árbol sicómoro para poder ver a Jesús, puesto que era tan pequeño y la multitud era grande. El Señor le dice, bájate porque es necesario que me quede en tu casa. Libro de Lucas, capítulo 19. Y el Señor va y pasa un tiempo en su casa. No nos ha de impresionar que el Señor quiera pasar tiempo en la casa de sus discípulos, con sus discípulos, incluyendo a nosotros, porque para Él nosotros somos importantes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, las Escrituras nos dicen, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que es precisamente lo que el Señor ha hecho en la vida de todo aquel que ha abierto la puerta de su corazón. Él mora
en esa persona. Como ha morado en mí, mora en mí y en usted. Amén. El Señor le gusta pasar tiempo con las personas a quien ama, porque les importa. Les importa. Le gusta pasar tiempo en nosotros y con nosotros, porque nosotros les importamos. Y es vital el gozar de la presencia del Señor en nosotros. Al Señor le gusta pasar tiempo con y en nosotros, en primer lugar, porque esta es la forma en la cual nosotros le podemos conocer mejor. En varias ocasiones he invitado a algunos de los hermanos aquí presentes a mi casa para que coman o pasen algún tiempo conmigo, con mi familia. Y es para eso, para llegar a conocerlo mejor. Mientras están en la casa charlamos de lo que ellos hacen y de lo que yo hago, de nuestros pasatiempos, de nuestra historia, de dónde venimos, de nuestras familias, de nuestras metas. De eso se habla cuando alguien mora con otra persona y luego la amistad crece más cercana. El Señor quiere que nosotros también le conozcamos íntimamente y por eso quiere pasar tiempo con nosotros. Cenaré con Él y Él conmigo, dice el libro de Apocalipsis. Entonces el Señor quiere pasar tiempo con todos sus discípulos. Va a la casa de Simón y Andrés por esta precisa razón, para que le conozcan mejor y al conocerle, crezcan más cerca del Señor, crezcan en el conocimiento del Dios Todopoderoso y crezcan como personas. Fíjese usted que el Señor educa al individuo, ¿verdad que sí? Increíble ver la clase de conocimiento que las personas que pasan tiempo con el Señor tienen. Su razonamiento se expande. Y hablan como personas de gran educación porque la palabra de Dios educa. Amén. Educa. Claro que sí. Y el Señor quiere que crezcamos como personas a través de la educación que Él provee. Crezcamos como personas al recibir su guianza, caminando por el camino correcto, que tal vez sea difícil, pero es el correcto, el que lleva a la vida eterna. Al Señor le gusta que pasemos tiempos con Él, para que le conozcamos, para que crezcamos como personas. Entonces el Señor pasa tiempo con sus discípulos, llega a la casa de Simón, de Andrés, que se encuentra en Capernaum, en donde encuentra a la suegra de Pedro enferma. Ven que el chiste tenía alguna conexión. A propósito, mis hermanos, Pedro tenía suegra, lo cual por supuesto implica que estaba casado. Hay mucha resistencia al aceptar esto por la tradición, supuesta tradición, que dice que Pedro era célibe, ¿no? Y por eso su sucesor, supuesto sucesor, también ha de ser célibe. Pero obviamente en nuestro pasaje, Simón, que más adelante se llama Pedro, tiene una suegra que está enferma, y si hay suegra, entonces hay mujer. De hecho, en el libro de 1 Corintios, a ver si Adam me ayuda, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo expande en esta verdad. Allí leemos: no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es el nombre arameo de Simón en griego, que es más adelante conocido como Pedro. Pedro entonces tenía esposa. Y fíjate que la esposa de Pedro no era solamente su acompañante sentimental, sino también su compañera ministerial. Obviamente aquí
aquí es lo que estamos entendiendo, que en los viajes misioneros del apóstol Pedro, él se llevaba consigo a su esposa. Y tal vez no era que se la llevaba, sino que ella iba. ¿Qué tal? De hecho, hay una tradición muy fuerte basada en los escritos de ¿cómo se llama? Clemente de Alejandría. Y se me olvidó el nombre del hermano de Cesarea. Más tarde me voy a acordar. Dos hermanos que escribieron que la mujer de Pedro, la esposa de Pedro, no solo era su acompañante ministerial, sino una compañera fiel que murió a su lado en Roma, crucificada de cabeza, al igual que su esposo Pedro. Era su compañera ministerial. Oye, qué gran reto para las esposas, ¿no? Para las parejas. De que no es que mi esposa tiene un ministerio, sino que nosotros tenemos un ministerio, ¿verdad? El esposo y la esposa, pues al fin y al cabo somos uno. Pedro y su esposa eran compañeros ministeriales. Y no solamente poseían una unión sentimental. El ministerio era una parte principal de su vida matrimonial. El Señor se acerca a la casa de Pedro, de Cefas, de Simón. La mujer no aparece, solo habla de la suegra, fíjese usted. Posiblemente ella estaba tan atareada, tan enfocada en servir a su mamá, que el Señor aparece, pero ella no le está sirviendo. Lo normal era que cuando una persona, un invitado llega a la casa, si hay una buena situación económica, lo cual no aparenta ser el caso, hay algún sirviente que le lava los pies, ¿no? Aquí no aparece eso. Hay una emergencia y es que la suegra está enferma y tiene una fiebre. Y Lucas, que es médico, enfatiza que esa fiebre era muy alta. Tal vez estaba sirviéndole a su mamá. Los protocolos no son seguidos con mucho cuidado cuando hay emergencias de esa naturaleza. Pero nota que la mamá vivía con Pedro. ¿Sí? La razón era simple. En la antigüedad vivían hasta 4 generaciones en una casa. Ahí tienes a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. La situación económica era tan precaria que una gran porción de mucha gente vivía en una casa. El promedio que se entiende eran de mínimo 8 personas por casa. 8 personas por casa. No se habla del suegro, sino de la suegra. Es posible que el suegro había muerto y es por esa razón que Pedro, Simón, le da asilo en su hogar a su suegra. Y de esta manera entonces está honrando a su padre y a su madre. No solamente Pedro como yerno, sino también su hija como hija. Le da asilo a los padres, a su mamá, que posiblemente era viuda. De no ser el caso, ¿por qué no está con su esposo en su casa? No está en la casa con su hijo, sino con su hija. Y se acuerdan que las hijas dejaban a su padre y su madre y se unían a su esposo. El esposo se la llevaba, el esposo no se unía a su familia y vivía con los suegros. No, la hija se iba y vivía con su esposo. Ejemplo de eso encontramos en todas partes en las escrituras. En Isaac, en Jacob. Esa era la tradición. Ellos se van, la esposa se va y vive con el esposo, la suegra vive con ella posiblemente porque el esposo estaba muerto y ella era viuda. Pero encuentra asilo en la casa de su hija, de su yerno, quien está dispuesto a proveer para sus necesidades. Amén. Es posiblemente lo que está pasando en este lugar. Honrando al padre y la madre. El Señor visita esta casa.
La suegra está enferma, gravemente enferma, una fiebre muy grande. No sabemos cuál enfermedad estaba batallando, qué clase de virus tal vez estaba teniendo. Pero cualquier cosa llevaba a la muerte. La expectativa de vida en la época de Jesús era de 40 a 50 años. Muy poca gente vivía por largo tiempo. Pero el Señor, quien le gusta pasar tiempo con sus discípulos porque les importa, va a la casa entonces de Pedro, se asila en esta y le dan a conocer que la suegra está enferma. Cuando el Señor sabe esto, entonces hace la obra. La toma de la mano y Mateo dice que reprende a la fiebre y esta fiebre desaparece. El Señor la toma de la mano, la mujer se levanta, inmediatamente comienza a hacer que comer. Les sirve. Esa clase de servicio en griego es usado en referencia a comida. La mujer comienza a servir tal como era la tradición. Ahora el protocolo se ejecuta. La obra del Señor, la obra sanadora. ¡Qué bendición! Amén. El Señor sana a la mujer que está enferma en cama de una forma milagrosa que solamente Dios puede hacer. El gran milagro que contiene las características únicas de los milagros en la Biblia, que son específicamente 3. Los milagros en las Escrituras, en primer lugar, son inmediatos. Cuando el Señor sana, sana de una vez. Fíjate que en la Biblia no hay un proceso de sanidad. El Señor sana y sana inmediatamente. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de este inválido, esta persona que tenía problemas, que no caminaba y se encontraba al lado del estanque, y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Y qué dice las Escrituras? Al instante se levanta, toma su lecho y se va. Lo cuestionan y dicen: oye, ¿no te he permitido tomar tu lecho el sábado? Y dice: bueno, el que me sanó me dijo que lo hiciera. Y si tiene autoridad para sanar, también tiene autoridad sobre el sábado. Amén. Inmediatamente, al instante. De una vez. Los milagros que el Señor hace, los milagros que encontramos en la Biblia, no son un proceso de sanidad, sino que son inmediatos. El libro de Hechos, capítulo 3, por ejemplo, se encontraba un cojo enfrente de la puerta conocida como la Hermosa, pidiendo limosna. Le pide a Pedro y Juan, que van a la hora de la oración, le piden que le diera algo, y Pedro y Juan le dicen: míranos. Y el hombre lo mira esperando recibir algo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lástima que Pedro ni lo dejó levantar, lo agarra de la mano y lo alza. Y la Biblia dice que mientras lo alzaba, se enderezaron sus pies, sus tobillos, y el hombre fue sano. Al instante. Si el Señor ha hecho un milagro, Él lo hace, y lo hace de una vez. Si es un milagro divino. Los milagros en las Escrituras son inmediatos. Pero alguien tal vez dirá: oye, pastor, ¿tú te acuerdas de aquel milagro? Cuando el Señor escupió, hizo lodo y lo puso en el ojo del ciego. ¿Se acuerdan de ese milagro? Oye, qué cosa más rara. Es uno de los milagros más raros en la Biblia. ¿Por qué fue que Jesús hizo lodo con saliva? No había agua por ahí. Pues la realidad yo no sé, solo el Señor sabe sus cosas. Oye, y si lo que cuesta es ponerse saliva del Señor para ver, vamos a ponernos la verdad.
Y el Señor hace lodo con saliva, lo pone en el ojo del ciego y el ciego, el Señor le dice, ¿ves? Y el hombre dice, veo a hombres que caminan como árboles. Obviamente, él no siempre fue ciego, porque un ciego no sabe la apariencia de un árbol, ¿verdad? Si ha sido siempre ciego, tal vez lo ha tocado o le han dicho cómo es, pero captarlo así de inmediato, obviamente este hombre anteriormente veía y algo sucedió que perdió la vista. Y el Señor entonces vuelve y hace lo mismo, y cuando el milagro es ejecutado, es inmediato. Amén. La segunda característica de los milagros bíblicos es que son completos. Fíjate que la fiebre se le fue. No es que le disminuyó la fiebre. No es que se bajó de 105 a 100. Es que se fue. Se fue. Son los términos que las escrituras dicen, utilizan. Versículo 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le pasó la fiebre. Inmediatamente le pasó, se fue, se esfumó. Los milagros en las escrituras no solo son inmediatos, sino que también son completos. No disminuyó la fiebre, se fue. Oye, cuando Pedro agarra a ese señor de la mano que estaba en la puerta de la hermosa, lo agarra, lo sube y el hombre no andaba cojeando. Este hombre era de nacimiento. Ese hombre nunca había caminado usted. Nunca. Y de repente es sano. Al punto tal que anda, dice la Biblia, saltando y alabando a Dios. Saltando, un hombre que nunca había hecho eso. Nunca. Que tenía 40 años, dice las escrituras en el libro de Hechos. Este milagro fue completo. No es que se paró, cosa que nunca había hecho, y andaba cojeando. No. El ciego de Juan 9. Ese hombre ve. Y no es que ve como oscurito, como que... No, ese hombre ve. Ve y ve bien. Y él lo afirma. Oye, si este hombre es el Mesías o no, yo no lo sé. Si es profeta o no, yo no sé. Pero una cosa sé, que antes yo era ciego, pero ahora veo. Eso era de 2020, ¿verdad? Esa vista perfecta. Cuando el Señor curó a los leprosos, la lepra se le fue. Los milagros en las escrituras son completos. La tercera característica de los milagros en las escrituras es que son innegables. Inmediato, completos, innegables. Fíjese usted que Jesús llega a la casa de Andrés, de Simón, y le cuentan de que la suegra está enferma, porque saben que la suegra está enferma. La gente sabía que ahí había enfermedad. Habían testigos de que esa mujer estaba enferma. El cojo de la hermosa, 40 años, ese hombre también tenía fama de cojo. Porque ni siquiera el nombre nos da la Biblia. Tal vez tenía un apodo y el apodo era el cojo. Oye, el cojo aquel. ¿Sí? Porque siempre había sido cojo. El hombre de Juan 9, el ciego, nunca había visto. Tal vez le decían el ciego porque tampoco conocemos el nombre. Oye, fulano, el ciego. Ah, tú estás hablando del ciego. Sí, ese mismo. La gente lo conocía. Por eso es que en Juan 9 las escrituras nos dice que los fariseos no podían hacer nada. Porque el hombre era de edad de 40 años también. La gente conocía que ese hombre era ciego. En hecho, la gente conocía que ese hombre era cojo.
Y en nuestro pasaje la gente sabía que esa mujer estaba enferma. Y cuando el Señor hace la obra, no lo hace de forma aislada, hay testigos. El ciego recibe la vista. Y cuando la gente ve al ciego ya tiene que cambiarle el nombre. Ya no es el ciego, sino el que era ciego. En Hechos no es el cojo el que era cojo. Porque la gente conocía a esas personas. Habían testigos. En Marcos también habían testigos. Inmediato, completo, innegable. Las características de los milagros en las Escrituras, las cuales también nosotros encontramos en nuestro pasaje en este día. Todo eso acontece porque el Señor escogió pasar su tiempo en la casa de Pedro, de Andrés, junto a Juan y su hermano Jacobo. Al Señor le gusta pasar tiempo con sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros a Él le importamos. Y es importante no olvidar esto. Cuando el Señor pasa tiempo con sus discípulos hay cambios. Cuando el Señor pasa tiempo con sus seguidores hay sanidad. Hay sanidad. Y el Señor quiere ejecutar su poder milagroso sobre nosotros y sanarnos. En el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3, las Escrituras nos dice que Él es quien sana nuestras heridas. Él es quien te perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Cuando el Señor está presente, el Señor ejecuta su sanidad divina en nosotros. Porque para Él nosotros somos importantes. Y el Señor quiere sanarnos. Amén. Él quiere sanarnos de nuestras dolencias espirituales. El salmista en el Salmo 150, en el Salmo 51 dice: Señor, contra ti he pecado. El publicano que se encontraba orando en el templo, tocándose en el corazón, decía: sé propicio de mí, pecador. Y yo pienso que también todos nosotros de una u otra forma podemos decir con el salmista: contra ti he pecado. Y con el publicano: perdóname, Señor, porque yo soy pecador. Y posiblemente muchos de nosotros hemos pecado hoy, ayer y antes de ayer y el día que pasó. Pero en el Señor hay sanidad. Él es quien sana nuestras dolencias, incluyendo nuestras dolencias espirituales. Porque el mismo Salmo 103 dice que el Señor se acuerda que somos polvo, que no somos nadie, y nos perdona. Y todos los que han recibido la presencia del Señor en sus vidas han recibido con esta sanidad espiritual. No permita que sus pecados le quiten la paz, hermanos. Amén. Porque en Cristo hay perdón. Es importante reconocer el pecado y arrepentirse y reconocer que somos perdonados. En Cristo hay sanidad espiritual, sanidad sobre el pecado. En Cristo hay sanidad relacional.
Es posible que muchos de nosotros estamos experimentando problemas relacionales porque Cristo todavía no ha venido y no ha sido parte de nuestras relaciones, de nuestra interacción con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, nuestros cuñados, nuestras suegras. Es posible que esa sea la raíz de nuestros problemas relacionales. Él está tocando a la puerta, leímos en Apocalipsis. Y cuando alguien permite que el Señor entre, esa persona va a gozar de Cristo y de lo que Él trae. ¿Y quién es Cristo? Nuestra paz. Amén. Nuestra paz. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Así se llama. Su nombre será príncipe de paz. El Señor quiere sanear nuestras relaciones. Y esa sanidad es posible cuando nosotros abrimos la puerta de nuestras relaciones para que Cristo entre. Yo me gozo con mis hijos. Todas las noches yo le agarro la mano a mi esposa, usualmente a Daniel. Daniel duerme abajo, Neftalí arriba. Amanda le agarra la mano a Neftalí arriba y a mí abajo. Forma tal que todos nos agarramos la mano y comenzamos a orar antes de dormir. Durante el día nosotros nos sentamos, oye, hay que sentarse porque hay que leer la Biblia. Y Neftalí, que no recuerdo quién le regaló una Biblia de colores. Que tiene, de hecho, lo que tiene son resúmenes extremadamente cortos de historias bíblicas. Y nosotros leemos esas historias. Les enseñamos los dibujos. Y Cristo es parte de mi relación con mis hijos, que vienen a la iglesia, con los cuales yo oro y los instruyo en la palabra del Señor. Es parte de mi relación con mi esposa. Las noches agarramos un libro de la Biblia y leemos un capítulo. Ella y yo. Cuando el Señor es parte de las relaciones matrimoniales, las relaciones con los hijos, hay paz y hay sanidad. Amén. Él es quien sana nuestras dolencias espirituales, nuestras dolencias relacionales, nuestras dolencias físicas. Amén. Los poderes del Señor no han disminuido. En el libro de Hebreos la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él todavía tiene poder para sanar. Amén. Sanidad física, claro. Claro que sí. Conforme a su gran voluntad y poder, Él puede hacer las obras milagrosas físicamente. No conforme a mi autoridad que es inexistente. Es su autoridad. No conforme al poder de quien ora, el cual también es inexistente. Sino de Jesús, quien tiene todo poder. Y Él puede hacer la obra si hay fe, si es conforme a su voluntad. Muchas personas piensan, la fe sola es suficiente. La voluntad de Dios tiene que estar presente, hermanos. Pablo se encontraba enfermo, libro de 2 de Corintios, capítulo 12. La Biblia dice que tenía un aguijón en la carne y estoy seguro que era una situación física. Tenía problemas físicos. Ora al Señor. Y la respuesta es no. Porque el Señor tenía un propósito para la enfermedad de Pablo. ¿Cuál era? Mantenerlo humilde. ¿Sí? Si usted lee 2 de Corintios, capítulo 12, usted entiende que el Señor quería mantener humilde a Pablo y la forma en la cual esa humildad iba a tomar lugar era Pablo estando enfermo, débil. Y él luego reconoce,
Entonces cuando yo soy débil, soy fuerte, porque tengo la fortaleza del Señor. Amén. A veces el Señor nos sana y no es porque no haya fe, sino porque no es su voluntad. ¿Por qué no es su voluntad? Pues yo no sé. Solo Él sabe. Pero la gloria le damos al Señor que podemos seguir adelante con nuestras dolencias si así el Señor lo quiere. Como dice Job, oye, recibiremos del Señor lo bueno y no lo malo. De hecho, el Señor no manda lo malo, solo lo que se percibe como tal. Al fin y al cabo, si a Job no le hubiera pasado lo que le pasó, no hubiera un libro de Job. Amén. Y la gloria le damos a Él. Él es quien sana todas nuestras dolencias. El Señor puede sanar nuestras dolencias espirituales, nuestras dolencias relacionales, nuestras dolencias físicas, conforme a su voluntad y poder. Él es el mismo. Hermanos, el Señor quiere pasar tiempo con nosotros porque a nosotros le importamos. Pasemos tiempo con el Señor. Permitámosle que Él entre en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu morando en nosotros. No entristeciéndolo a través de una vida que desagrada al Señor. ¿Se acuerdan de Efesios 4? No entristezcáis al Espíritu, dice las Escrituras. ¿Y cómo se entristece el Espíritu? A través de una vida que desagrada al Señor. Ese es el contexto. Permitamos que el Señor entre a nuestra vida a través de la presencia de su Santo Espíritu, por medio de una vida santa consagrada a Él. Permitamos que el Señor entre en nuestras vidas, dejando que sea Él quien la guíe a través de su palabra. La palabra del Señor son espíritu y son vida, dicen las Escrituras. Nuestras incógnitas son respondidas allí. Nuestras preocupaciones encuentran descanso en las Escrituras. Y estas son la fuente de sabiduría. Para todos. Para el viejo. Para el joven. ¿Con qué guardará limpio el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego el salmista dice que ya no está tan joven, tu palabra guardaré. Amén. Recibamos la presencia del Señor en nuestra vida a través de su Santo Espíritu, a través de la guianza de su palabra y a través de la adopción de una vida santa ante sus ojos. Una vida guiada por su palabra va a ser una vida santa. Hay sanidad en Cristo, mis hermanos. Cuando Cristo es parte de nuestras vidas, cuando le permitimos entrar, a Él le encanta entrar en nuestra vida porque Él le gusta pasar tiempo con las personas que ama. Y tú eres importante para Él. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A ti, mi hermano, mi hermana, te quiero invitar. Te invito, mi hermano, mi estimada, a que abra las puertas de tu corazón y permita que el Señor entre y resuelva el problema que tienes. ¿Tienes algún problema? Yo realmente no sé la naturaleza de este, si es que lo tienes. Pero una cosa yo sí sé, es que el Señor tiene poder para sanar. Sanó la suegra de Pedro. Cuando el Señor entra hay sanidad. Y hay bendición. Permite que el Señor entre y sane tu vida. Toma esta decisión en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Oye, que este domingo no sea como los otros domingos, en donde la palabra del Señor la escuchaste, te gustó, te llamó la atención y el Señor te habló. Pero que en esta mañana tomes la decisión seria de adoptar los principios que el Señor ha demostrado en las Escrituras. Y que haya sanidad divina en tu vida. Porque
que Él se importa. Tú eres importante para Él. Tomemos esta decisión mientras nos ponemos en pie. Cantamos nuestra canción de invitación. Si tienes necesidad del Señor, pasa al frente. Si te quieres arrepentir, pasa al frente. Si quieres oración, pasa al frente. Cantemos el